Cuando me tocaron la ventana y abrí la cortina y lo que vi me sorprendió porque yo sabía que no era algo bien. Muy buenos chicos, muy buenas chicas, yo soy Unarriaga y esta vez estamos en un nuevo video más para el canal. Y esta vez voy a contar historias paranormales que me hayan pasado a mí. Y esta vez voy a contar solamente 3. Tengo muchísimas más historias, pero realmente ahorita no recuerdo como tal cómo pasaron. Quería grabar este video en Halloween o en Día de Muertos, pero pues no me daba el tiempo y dije no. Cuando me tocaron la ventana y abrí la cortina, bueno, esto pasó hace, ¿qué les digo, gente? Hace unos años ya, porque yo tendría que 14 años aproximadamente. Pero en esa época yo siempre, antes de ir a dormir, para dormir le cuesta mucho si no está haciendo algo, o lee o mil cosas, ¿no? Yo en mi caso estaba viendo videos, ¿no? Pero yo siempre me dormía viendo videos de YouTube, de cualquier cosa, películas, series o otra cosa, ¿no? Leer incluso. Pero, o sea, realmente siempre tendría que hacer algo antes de ir a dormir. Y antes, esto es muy importante, yo dormía en una litera. Una litera de estas son camas como dobles en una sola. Yo en esa época pues dormía arriba. Recuerdo que en esas fechas estaban pasando cosas paranormales, o sea, pero de a montón, ¿sabes? O sea, de que iba a la noche y se escuchaba algún ruido, o se caían vasos o cosas así, pero muy raro, ¿sabes? O sea, yo de hecho, por esas razones me volví como creyente de, o sea, hay algo más, ¿sabes? O sea, hay algo más, ¿no? Y no sé, me volví como creyente en esa cosa porque yo no creía como tal en fantasmas, ¿no? Yo era como que, no, pues nada, eso no existe, ¿verdad? Pero cuando lo vives en carne propia es como que dices, no, es que cómo pasa, o sea, esto cómo pasa así. Arriba estaba viendo videos y de pronto pues yo veía de reflejo, en el reflejo como que estaba raro, ¿no? Como que sientes una presencia, ¿no? Como que sientes como incomodidad, se podría decir, ¿no? Como miedo. Empezaba a escuchar cosas raras, ¿no? Como ruidos raros, ¿no? Yo dije, lo ignoré un poquito, ¿no? O sea, lo ignoraba y ya pues nada más le daba como que, bueno, a hacer otra cosa, ¿no? En eso recuerdo perfectamente, gente, porque esto lo tengo grabado, pum, o sea, recuerdo perfectamente que estaba así de lado y me coloqué así, me quedé viendo la ventana y no les miento, gente, y empecé a escuchar como que tocaran así como una puerta, pero en la ventana, ¿sabes? O sea, como cuando tocan la puerta, así como pim, pim. Y yo pues dije, no, o sea, son las 4 de la mañana, ¿qué hago? O sea, me hago así, en la cama me paro ya directamente y yo no tengo que abrirla porque a lo mejor es alguien, ¿sabes? O sea, a lo mejor hay otra cosa y no sé algo. Voy a ser un güey, ¿verdad? Que quiera pues hacer algo. Entonces yo abro rápidamente la ventana y volteo así, como que rápido, así. Y veo, lo siguiente que veo cuando abro la ventana es total oscuridad. O sea, nada de luz, o sea, oscuro, o sea, nada, o sea, ni se veía nada. Entonces cierro rápidamente, entonces yo digo, no, aquí algo no está bien, ¿sabes? O sea, yo aquí no. La segunda historia, gente, pasó ya hace poquito, no hace mucho. Cuando yo tendría 16 años aproximadamente, 15 años por ahí. Y yo recuerdo que en esa época estaba grabando muchos gameplays, toda esta onda. Y yo tenía una camarita que la tengo allá. Y yo recuerdo que tenía que hacer una introducción para algún video, no recuerdo sinceramente de qué, pero era, creo, de terror. Y acá atrás, donde tengo un cuarto, ahí no era nada. O sea, literalmente era todo como tipo donde guardas todo, echan todo. Entonces yo pues me quedaba acá y toda esta onda y yo grababa. Recuerdo que me gustaba más grabar en la noche porque era como que había menos ruidos, todo eso. Te quitas el problema de tener que editar el audio. Mira, si escucho esto, voy a tener que volver a hacerlo. Total que bueno, ya pasaron unos momentos de que estaba grabando y toda esa onda. Y me quedé como viendo un rato a la cámara, la puse ahí y ya dije, bueno, voy a dejarla ahí, ¿no? Pues para ver qué onda. La puse a grabar, puse la cámara esa a grabar y estaba grabando, recuerdo perfectamente, y tenía que grabar otra cosa. Y literal dije, bueno, me la he hecho rápido, ¿sabes? O sea, la grabo rápido. Teddy estaba dormido acá antes, dormía acá conmigo y yo me quedé como, bueno, toda esa onda, empecé a contar algo, no sé. Y les juro que como, o sea, estaba nada más en silencio total. Se escuchó claramente como que arrastraron algo. O sea, de esas veces que dices, o sea, escucha que están arrastrando algo. Y me quedé como en silencio, o sea, es como de, hay algo aquí, ¿sabes? O sea, como que, y yo pues se me ocurrió no decir, hola, o sea, hay alguien ahí, ¿no? Típico, ¿no? Que preguntas, ay, no sé, algo. Y yo pensaba que era mi perrita, ¿no? Dices, no, pues a lo mejor mi perrita anda ahí, pues ya. Y lo raro era que cuando me quedaba callado,
esa cosa, o sea, dejaba de arrastrar lo que era, ¿no? Pero cuando seguía hablando y haciendo ruido, como que lo seguía. Entonces yo me quedé como de, no manches, o sea, ¿qué onda? Entonces seguía como comentando y todo eso, pero me quedaba como viendo así como a la de esta y decía, o sea, como que algo raro dices, ¿no? O sea, como que, bueno, ya. Total, que empiezo a escuchar que empieza a arrastrarlo, algo, no sé. Y la cosa, no, tampoco sé, pero empiezo a escuchar y directamente me acordaba que tenía una tele de esas grandes, pero de grande, o sea, literalmente era muy, muy grande, pero de esas que tienen como cosas atrás. Y estaba escuchando cómo le estaban arrastrando, porque recuerdo perfectamente que esa tele hacía como crujido. Escuché cómo se estaban arrastrando esa tele. Y ya cuando llegó como por aquí, casi como una entrada para entrar al cuarto, justo antes de llegar ahí, se cayó. Entonces dije, no, si se quedó callado y sigo hablando, pues no vaya a ser que ahorita se asome o algo, ¿no? Yo dije, ¿qué habrá, verdad? Ahí me sentí un poco mal porque dejé a Teddy ahí. Yo dije, no, ¿sabes qué? Me voy. La tercera, gente, es un poco más corta porque realmente no es tan larga y pasó cuando yo tendría también 12 años y recuerdo que en esa época no grababa ni nada, pero yo quería leer y toda esta onda y quería pues mil cosas, ¿no? Y recuerdo perfectamente que yo estaba acostado, pero en este cuarto. Y en ese cuarto, gente, me estoy acordando de otra historia que me pasó, que escuché pisadas en ese cuarto. Yo estaba normal, estaba leyendo, todo tranqui, todo chill. Y recuerdo perfectamente que yo estaba leyendo un libro de leyendas de mi estado, toda esta onda. Y estaba viendo como, no mancho, qué cosas, ¿no? Y ya. También estaba platicando con Teddy a la vez, como que yo volteaba, como que de repente dices, pues, oye, no, pues, ¿qué pasó? No, pues, está bien, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente que estaba acostado, que no estaba acostado totalmente, pero estaba acostado como prestando atención a algo, ¿no? Como que estás como así, toda esa onda. Y les juro, gente, que en ese lapso que estaba yo leyendo, estaba enfocado ya en el libro, le dije fue, yo me quedé solillo y estaba con la luz prendida, todo normal. Era temprano, ¿verdad? Era como las 10 de la noche, 8 de la noche, no era tan noche, ¿sabes? Como que normal. Y en eso, no les miento, empiezo a sentir como un peso en las piernas, ¿sabes? Como si alguien se hubiera sentado, o sea, por ejemplo, ahorita estoy parado, aquí me paro, como si alguien se hubiera sentado, pero lentamente, en mis piernas, o sea, ¿sabes? O sea, como en el lugar donde yo estaba, porque sentí como que hundían la cama, ¿sabes? O sea, como que sentí como que estaban hundiendo la cama. Entonces yo me quedé viendo el libro y yo, o sea, bajé rápidamente como diciendo, ¿qué onda? Pues ¿quién está aquí, verdad? Volteo y no hay nada, ¿sabes? Entonces yo dije, caray. Y yo pues empiezo a sentir como que dije, o sea, todavía siento la de esta, que está hundida la cama, y todavía la siento, ¿sabes? O sea, yo dije, no, ¿sabes? O sea, a lo mejor, no sé, algún resorte del colchón o algo. Muevo la pierna así y todavía seguía sintiendo la de esta, ¿no? Entonces dije, no. Rápidamente pues dije, no, ¿sabes qué? Me largo, me voy con Teddy y dije, oye, no manches, mira, me pasó esto. Y me queda como viendo como de, no manches. Como que raro, ¿no? Y volteo y regreso al cuarto y le digo, mira, ahí estaba, ¿sabes? Sentí que estaba alguien sentado conmigo ahí, como que en mis pies, como que viendo, no sé, algo, pero no vi nada. Y ya siento la cama y ya sentía normal, ¿sabes? O sea, yo dije, no. Y le dije, no, hasta mira, se lo repliqué total, le dije, estaba así, pero en lugar de sentir como ahorita se siente, sentí como que cuando alguien está sentado, cuando hay un peso considerable, pues dices, se siente algo. Y así fue, gente. Pero bueno, gente, espero que les hayan gustado estas 3 historias de terror. Perdón si me cuento un poco mal, pero es que de tanto recordarlas me voy a temas, o sea, literalmente me brinco aquí, y me da como que pum, o sea, me vienen mis recuerdos. Creo que debería contarlas con un guión o algo. Voy a contar 3 historias más en algún futuro. Por ejemplo, la vez que escuché pisadas y toda esa onda. Y algunas historias graciosas, pero ya cuando tenga un guión como tal, ¿no? Porque creo que así contarlas como tal, como fueron, pues siento que, no sé, se hacen muy extensas y no llego tan rápido al punto y eso, pero bueno. Espero que les haya gustado este video, gente. Les mando un saludo y adiós.